Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar desde la Universidad del Museo Social Argentino. Hoy nos convoca un tema de economía sobre el tema, de alguna manera, promover una reflexión sobre un modelo de baja de impuestos para reactivar la producción y la economía de nuestro país. Para trabajar en esa línea, nos va a acompañar el doctor Adrián Rabier, a quien le agradezco personalmente por estar acá, porque más allá de su profesionalidad y de su academia, su largo recorrido académico, es un amigo personal que me encanta que hoy pueda estar con nosotros, acompañándonos para ilustrarnos y para aprender con él de la posibilidad de esta temática, ¿no? Que a veces parece tan trillada, parece tan lejana, donde vivimos en un país donde lo único que pasa es aumentar los impuestos, y acá lo que vos, Adrián, hoy nos venís a proponer es bajar los impuestos para generar más. Entonces, bueno, la verdad que nos vendría muy bien aprender un poco sobre esto, o por lo menos tener esta reflexión para compartir otra visión. Bienvenido, todo tuyo, Adrián. Bueno, muchas gracias Leonardo por la presentación y muchas gracias a la universidad por darme este espacio. Lo que voy a hacer es hablar primero de la cuestión fiscal en Argentina. Veo en la Argentina dos tipos de economistas o dos grandes grupos de economistas. Unos que ven que el problema argentino es cambiario, por eso hablan de una dominancia cambiaria, y otros que ven que el problema argentino es un problema fiscal, y ven la dominancia fiscal. Yo estoy en este segundo grupo, y por eso creo que es muy importante entender primero la cuestión del gasto, que es un gasto público demasiado elevado para esta Argentina. Es como que nos hemos propuesto en la Argentina tener un estado de bienestar europeo, pero tenemos ingresos sudamericanos. Entonces hay una incompatibilidad muy grande, hay una inconsistencia fiscal muy grande, que la verdad que más allá de los buenos deseos de tener un estado presente, de llenar los bolsillos de la gente de dinero, de darle dinero a los jubilados y pensionados, de darles más dinero incluso a jubilados y pensionados que en su momento no tenían aportes y se decidió sumarlos al sistema previsional, está muy bien desde el punto de vista humano, pero también es cierto que esto nos genera problemas fiscales porque hay que encontrar cómo financiar esos aumentos de gasto. Entonces, yo quiero mostrarles primero una perspectiva histórica de por qué digo que la Argentina tiene un problema fiscal, y lo que voy a mostrar es que en distintos episodios o etapas de la historia argentina hemos tenido siempre desequilibrios fiscales muy grandes, y cuando el desequilibrio fiscal es muy grande, las crisis económicas han sido extraordinarias, desde un Rodrigazo a una hiperinflación como la que tuvo al final del gobierno de Alfonsín, a una caída de la convertibilidad o salida de la convertibilidad con la especificación asimétrica de depósitos y demás, a situaciones que realmente son recordadas. Entonces, de alguna manera vamos a hablar del gasto público, vamos a hablar de las fuentes de financiamiento del gasto público, entre las cuales están el tema de los impuestos, pero no es el único, digamos. En algunos momentos los gobiernos, cuando se ven apretados por la cuestión fiscal y tienen que optar por bajar el gasto o aumentar impuestos, todos los gobiernos de todos los signos políticos han optado por aumentar los impuestos. Y esto es un problema porque la mochila que hoy cargan los emprendedores, que son los que tienen que formar capital o los que tienen que generar empleo genuino, hoy se les está mostrando una situación muy difícil, muy compleja, prácticamente imposible, de decirles, bueno, ganen dinero, pero paguen todos los impuestos, cumplan con la legislación laboral, cumplan con todas las restricciones que hay, con una economía cerrada, sin crédito y demás, y traten de ganar dinero además. Entonces, la verdad es que lamentablemente hablamos con nuestros alumnos en las facultades de ciencias económicas y cuando les preguntamos qué desean hacer, la respuesta es queremos ser parte del gobierno, queremos entrar a la casa de gobierno, queremos ser empleados públicos, porque ahí ven estabilidad laboral, ahí ven buenos ingresos, y el problema es que cada vez más tenemos gente que depende del Estado, digamos, con sus remuneraciones por ser jubilados y pensionados, o por ser maestros, o por ser policías, o por tener funciones en el gobierno, y cada vez son menos los que generan empleo privado,
los que trabajan, los que pagan impuestos, con lo cual tenemos una caída en la recaudación y un aumento en el gasto que hace que cada vez la situación sea más difícil. Entonces, por eso quiero mostrar un poco la mirada fiscal. Vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de deuda, vamos a hablar de emisión monetaria, pero el foco va a estar después en el tema, en la segunda mitad, concretamente en la cuestión tributaria, que creo que es central, esto de bajar impuestos y por qué, para lo cual necesariamente va a haber que bajar el gasto. Cuando Mauricio Macri asumió en 2015, él hablaba de bajar impuestos, de hecho lo hizo, eliminó retenciones a las exportaciones, pero el hecho de no haber eliminado o de no haber bajado el gasto público hizo que al final del gobierno, en 2019, tuviera que volver a aplicar retenciones a las exportaciones con la idea de mejorar la recaudación y reducir el déficit fiscal. O sea que al final de los 4 años, la baja de impuestos que tuvo al inicio la tuvo que recuperar al final, y el problema no fue otro que el gasto público. Entonces, para mostrarles esto, voy a utilizar un gráfico de Nicolás Kachanowski, un colega, amigo, con quien tenemos un blog, Punto de Vista Económico, si les interesa, hay muchos posteos de teoría económica. Bueno, Nicolás tiene el apellido de Kachanowski, que es, digamos, sobrino de Roberto Kachanowski, por ahí lo conocen de los medios, pero Nicolás es una persona que ha hecho su licenciatura en Economía en la UCA, ha hecho su maestría en Economía en SEADE, ha hecho su doctorado en Economía en Boston, ahora trabaja en la Universidad de Denver, y bueno, hace estos gráficos, algunos de los cuales les voy a mostrar que realmente son muy buenos y muy ilustrativos. Lo que ven en rojo ahí, abajo de la línea, digamos, son los desequilibrios fiscales que Argentina ha tenido desde 1961 hasta el 2019. Eso es déficit fiscal. Y lo que pueden ver es que cuando el déficit fiscal supera la barrera del 6%, estamos en serios problemas. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que hemos superado ese nivel de déficit, la cuestión de financiar ese desequilibrio nos deja contra la espada y la pared, y ahí es donde hemos tenido un rodrigazo, terribles devaluaciones, hemos tenido default de la deuda, hemos tenido, como decía antes, hiperinflación, hemos tenido que recurrir a impuestazos, que siempre nacen con situaciones extraordinarias, pero después se terminan justificando para ser permanentes, y eso nos lleva a la situación actual de más de 170 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal, que ahogan a las empresas y realmente nos dejan en una situación muy compleja. Pero bueno, antes de entrar en impuestos, esta es la foto que yo quería mostrarles. La verdad que no es una cuestión, esto del desequilibrio fiscal, no es una cuestión de un partido político nada más. Creo que militares, radicales, justicialistas, menemistas y kirchneristas han caído en situaciones complejas de desequilibrio fiscal, incluido también el gobierno de Cambiemos, para mostrar que esto no es una cuestión partidaria. De hecho, hasta podría decir que es una cuestión cultural, que a mí me gusta vincularlo con lo que llamamos la estatolatría. ¿Qué es la estatolatría? Es la cultura argentina, en la cual, que no es solo argentina, ¿no? Pero podríamos decir que en Argentina está presente, de que ya no le pedimos a Dios, digamos, por trabajo, por salud, por educación para nuestros hijos, se lo pedimos al Estado, y el Estado se convierte en el Dios Estado, que en definitiva trata de resolver nuestros problemas con asistencialismo, con todas las buenas intenciones que le podemos destacar, pero por supuesto con problemas económicos que después terminamos de ver en estos cuadros. Entonces, ahí fíjense que el gobierno militar también tuvo un problema, el gobierno de Alfonsín en el 89 acá termina con la hiperinflación, que después terminamos con la convertibilidad de resolverlo. El gobierno de la Rúa asume una situación muy compleja, pero se deteriora bastante más. Los distintos presidentes que se acumulan ahí entre 2001 y 2002 también han tenido una situación muy compleja. Duhalde genera la salida de la convertibilidad y esta enorme devaluación que nos lleva al inicio del gobierno de Néstor Kirchner con un tipo de cambio más competitivo y demás, y con una situación de superávit fiscal, pero fíjense lo que podría ser acá la tendencia fiscal del kirchnerismo, donde, miren esto, ¿no? Pasamos de unos 4 puntos de superávit fiscal al inicio del gobierno de Néstor Kirchner para haber eliminado ese superávit en esos 4 años de Néstor, y ya cuando arranca el gobierno de Cristina Kirchner empieza una situación fiscal
muy compleja, muy perjudicial para la Argentina, repito, más allá de las buenas intenciones. O sea, el plan Procrear, todos los planes y programas sociales, al haber pasado de 2 a 8 millones de planes sociales del 2003 al 2015, hace que tengamos una alta proporción de la sociedad dependiente del gobierno, y eso implicó, después vamos a ver algunos gráficos, una creación de nuevos impuestos para tratar de acompañar ese gasto. Entonces, uno puede decir, bueno, esto es necesario, porque realmente en el año 2002, 2003, la situación de pobreza en Argentina era muy grave, alrededor del 50%. El punto es que a medida que Argentina crecía, uno imagina, viendo otras situaciones semejantes en otros países del mundo, que el asistencialismo debería ir reduciéndose a medida que la economía crece, que genera empleo, que se recupera. En Argentina vimos lo contrario. Argentina se recuperaba y la multiplicación de panes o de planes sociales fue, creo yo, abusiva, y eso genera un tamaño de gasto que hoy es muy difícil de sostener. Para que tengan una idea, y ahora se los voy a mostrar en gráficos, el nivel de gasto público pasa del 25% del Producto Bruto Interno al 45% del PBI. O sea que aumentamos el tamaño del gasto básicamente al doble, o unos 20 puntos de PBI, lo que hace que Argentina, bueno, esté en una situación realmente difícil. ¿Cómo sostenemos ese nivel de gasto? Con nuevos impuestos, con deuda. Durante el kirchnerismo fue deuda interna, deuda con la ANSES, después de estatizar el sistema de pensiones que era privado, deuda con el Banco Central, llevándolo prácticamente a la quiebra y volviendo a niveles de inflación muy altos, y con el macrismo, con la idea de abandonar la inflación y dejar de monetizar los desequilibrios fiscales, ya fue tratar de pasar a endeudamiento. En lugar de monetizarlo, endeudarnos. Con lo cual el endeudamiento termina llevándonos a una situación de crisis de deuda, al tiempo que tratábamos de reducir el desequilibrio monetario. Pero bueno, la verdad es que al 2019 la Argentina, como ven, termina muy golpeada. Ya saben lo que ha sido el año 2018 y 2019. Y el 2020 ha sido todavía más duro, en el sentido de que el COVID-19 ha golpeado la economía global, ha golpeado la economía latinoamericana, ha golpeado la economía argentina, y hoy los números son realmente preocupantes. Hoy Argentina está con un déficit fiscal primario más o menos de 10 puntos del PBI, cuando Alberto Fernández asumió con equilibrio fiscal primario, es decir, era cero el desequilibrio fiscal primario al inicio del gobierno. Lo que ven acá en rojo en realidad es el desequilibrio fiscal consolidado y financiero, o sea, suma las provincias y suma también los intereses de la deuda. Pero una vez reestructurada la deuda, o reperfilados los vencimientos, la Argentina reduce los niveles de intereses de deuda a cero, y si no hubiéramos tenido un COVID-19, la Argentina hubiera estado básicamente en equilibrio fiscal. Hubieran sido 4 años recordados de Macri, de ajuste tras ajuste, muy, digamos, golpeando los bolsillos de los argentinos, pero pasando de esta situación que veíamos acá, con básicamente 10 puntos de déficit fiscal consolidado, prácticamente a cero. Ahora mismo ya estamos acá, o sea, estamos volviendo a generar en 2020 un desequilibrio fiscal, lo que hace imperioso tener una política de austeridad en 2021 para poder volver al equilibrio fiscal. Solo con equilibrio fiscal vamos a poder evitar emitir moneda, endeudarnos o tener que crear nuevos impuestos, lo que agobiaría todavía más a las pymes que necesitan de la baja de impuestos. O sea que realmente estamos en un escenario muy complicado para bajar impuestos, pero a su vez es indispensable. Hay una frase famosa de Santiago Kovadrov, un columnista del diario La Nación, que habla digamos, cita una referencia de la historia argentina para hablar de que hay cuestiones que son imposibles, pero que a la vez son urgentes. Estamos en ese momento, es decir, es urgente bajar impuestos, pero también es imposible hacerlo si consideramos que tenemos o partimos de una situación de 10 puntos de déficit fiscal. O sea, bajar impuestos implicaría aumentar el déficit, lo cual implicaría buscar otras fuentes de financiamiento. Entonces, acá
hay que buscar una reforma integral de reforma del Estado, ¿no? Hay que bajar el gasto, bajar los impuestos para poder bajar la deuda, para poder bajar la emisión monetaria y alcanzar los equilibrios macroeconómicos como equilibrio fiscal, monetario y cambiario. El desafío es enorme y claramente no se va a poder encarar en solo un año, pero sin duda hay que tener las cosas claras para poder tender a esa economía en equilibrio. Creo que ese es el desafío y bueno, veremos con el tiempo si pudimos acercarnos a ello. Ahora les voy a mostrar la evolución del gasto. Bueno, acá me quedan las flechas que las voy a borrar. Acá pueden ver cómo ha aumentado, fíjense, el gasto público durante el gobierno kirchnerista. Es un poco el tamaño de gasto que yo veo que es muy preocupante. Fíjense que en la historia el nivel de gasto de la nación o de las provincias o de los municipios había sido más o menos de 30 puntos del PBI para abajo. El consolidado eran unos 30 puntos del PBI. Nación, incluso en el gobierno de Menem había bajado el gasto público, las provincias lo habían elevado un poco, los municipios lo mantienen más o menos constante, pero durante el kirchnerismo creció el gasto de nación, creció el gasto de provincias, creció también el gasto de municipios, llevándonos a esta situación de gasto que yo les decía antes, de un 25-26% del PBI al inicio del gobierno de Néstor Kirchner, al 46, 47, 48, según la fuente, un gasto público sumamente elevado. Esto es lo que explica, este es el, tesoro, el gasto del tesoro, bueno, después les puedo pasar el link si lo quieren ver, la deuda, intereses pagados, esta es la presión fiscal que hablábamos consolidada. Fíjense lo siguiente, acá tenemos nación de 15, 16, 17 puntos de PBI, o un poco más de 20, termina más o menos en 40. O sea, fíjense, para ponerlo en números, algo menor al 25%, termina siendo básicamente algo menor al 40%. No se duplicó, pero casi. El tamaño de presión fiscal sobre las empresas, digamos, o sobre la gente. Entonces, esto es fundamentalmente azul. Fíjense la cuestión fiscal de nación, que pasó de acá, de un poco más del 15, a alrededor del 25, ¿no? Después las provincias también aumentaron, está el impuesto inflacionario, que no es menor, y algunas tasas municipales. Esto repercute en la creación de numerosos impuestos que hoy hacen la situación bastante complicada. Por el lado de los impuestos. Bueno, estos son los años que la Argentina ha estado en default. 71 años, default o reestructuración desde la independencia, y en azul, porcentaje default reestructuración desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Argentina es el país que después de la Segunda Guerra Mundial más años ha estado en default. Y no es curioso, porque realmente la situación era muy complicada. Acá vemos cómo volvemos a la inflación también. Fíjense que teníamos estabilidad monetaria hasta el año 2000, 2001, y luego Prat Gay baja la inflación, Martín Redrado la vuelve a subir. Acá fíjense, la línea azul y la línea negra muestran el desfasaje de la inflación, digamos, de lo que el gobierno declara respecto de lo que miden algunos indicadores privados o algunos gobiernos provinciales también, como San Luis, que en algún momento se volvieron más centrales. Pero lo cierto es que la inflación empieza a aumentar y bueno, por supuesto que se eleva con Fábregas, Banolis, Sturzenegger, distintos presidentes del Banco Central que han tenido algunos problemas. Sturzenegger de hecho la empieza a bajar, pero después se complica con la crisis cambiaria. Claramente la situación es muy mala y esto muestra también en perspectiva lo que venía siendo la inflación. O sea, fíjense que a partir del año 2001, 2002, una vez que terminamos con la convertibilidad, la correlación que hay entre base monetaria, M2 e IPC
muestra que la causa de la inflación es realmente monetaria, lo cual en Argentina se discute, pero en el mundo creo que la evidencia empírica es muy clara, y en el mundo esto no puede tener otra explicación. Acá hay otros cuadros de cuánto tarda en duplicarse el nivel de precios, pero bueno, ya nos saca un poco de la cuestión monetaria. Esto es cómo vamos perdiendo año a año poder adquisitivo, el billete va perdiendo su valor. El otro día hacía cuentas que el billete de mayor denominación en Argentina es de 1.000 pesos, y 1.000 pesos dividido al dólar blue equivale a 6 dólares con 50. O sea que tranquilamente ya podríamos estar creando billetes de 5.000 y 10.000 pesos, porque realmente el billete de 1.000 pesos vale muy poco. Obviamente los niveles de inflación y estos desequilibrios fiscales repercuten en el bolsillo de la gente. A medida que acumulamos inflación, lo que estamos haciendo es encarecer la canasta básica, lo que hace que mucha gente tenga problemas, para llegar a fin de mes, lo cual habla también del nivel de pobreza arriba del 40% que hoy tenemos, y más allá de la coyuntura por el COVID-19, sabemos que realmente la situación es muy grave. Bueno, esto se los recomiendo, se llama el Hub Económico, como ven a la izquierda arriba, y tiene una serie de gráficos muy buenos para estudiar algunos temas de la Argentina, y muestran un poco lo complicados que estamos de cara al futuro. Volviendo ahora a la cuestión impositiva, como decía, la Argentina, para poder financiar este gasto, tiene, según informes de Gerald, unos 170 impuestos en la actualidad. Pero de esos 170 impuestos, solamente 11 nos permiten recaudar el 90% del total de los impuestos. O sea, podríamos eliminar básicamente 160 impuestos, quedarnos con los primeros 10, 11, obviamente IVA, ganancias, retenciones, ganancias a las personas físicas y a personas jurídicas, y impuesto de sellos, ingresos brutos. Después hablamos un poco de ese impuesto, que es el peor impuesto conceptualmente, pero nos podemos quedar con los 10 primeros impuestos y Argentina recaudaría el 90% de lo que recauda hoy. O sea, es importante esto porque realmente el laberinto fiscal en el que estamos hoy es un problema real para las empresas. La idea de tener contadores, digamos que un psicólogo tenga un contador público para manejarle la cuestión impositiva porque es tan compleja, bueno, claramente encarece los costos administrativos de las empresas, es una gran burocracia, una gran pérdida de tiempo y de recursos que realmente es un problema. Argentina tiene que tender a eliminar una gran cantidad de impuestos que recaudan muy poco a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, y tender a una simplificación. El problema central que yo veo en la cuestión tributaria, y me meto un poco ya en la reforma, que creo que deberíamos encarar, es el tema de la coparticipación de impuestos. La coparticipación ha generado en un país federal, según nuestra Constitución, un sistema en el cual la nación recauda la mayor cantidad de estos impuestos que hablábamos, pero luego coparticipa a las provincias parte de esa recaudación, y entonces las provincias que tienen el beneficio político de gastar ese dinero, no tienen el costo político de recaudarlos. O sea, el costo es todo de nación y el beneficio político es de las provincias. Entonces las provincias, si de repente ven que reciben más caja del gobierno nacional, deciden crear empleo público, generar determinada cantidad de obras y demás, y en ese momento es donde el gobierno provincial termina generando desequilibrios muy grandes. Ahora, cuando de repente hay una crisis económica, y en Argentina sabemos mucho de esto, las crisis económicas golpean la recaudación, y ese es el costo de nación, y entonces el gobierno provincial ve que recibe menos caja. Y cuando recibe menos caja, culpa a nación, porque le cedió menos recursos que el año anterior, y entonces se da una brecha entre el gasto que el gobierno provincial planifica y la recaudación que el gobierno nacional le cede, y entonces se da una brecha, de un déficit provincial, que hace que muchos gobiernos provinciales apliquen a tomar deuda para financiar esa brecha, o presionen para la creación de nuevos impuestos, o aumentar la tasa de IVA de 15 a 18, 18 a 21% actual,
con la idea de ir mejorando la recaudación. Entonces está bien, ese aumento en la recaudación alivia las cuentas públicas de nación y provincias, pero cada vez más asfixiamos a las empresas que son el sector productivo que tiene que bancar de alguna manera al gobierno. Entonces, la coparticipación genera un problema de incentivos muy, muy serio. Por un lado tenemos al gobierno nacional, que es el que, esperen que voy saliendo acá y ahora les voy a mostrar otra presentación, pero el gobierno, como decía, el gobierno nacional es el que recauda y tiene el costo político de recaudar, y las provincias tienen el beneficio político de gastar estos recursos. Entonces la cuestión de los incentivos es muy grave. Incluso si Nación, como fue el caso de Macri, deseara intentar una reducción de impuestos, todas las provincias, todos los gobernadores, los senadores, claramente van a tratar de evitarlo, porque menos puntos de IVA implican menos recaudación y esto afectaría a las provincias. Entonces, las provincias son las que presionan para que la situación se sostenga. Todos los expertos de finanzas públicas ven los ingresos brutos como un impuesto muy malo, conceptualmente. Después podemos hablar de por qué es un impuesto tan malo, que es en cascada y demás, pero ese impuesto en particular termina siendo el de mayor recaudación local de las provincias. Entonces se resisten las provincias a perder aquel impuesto que les da el máximo de recaudación local. Bueno, el punto es que dependen demasiado de Nación, y ahí se da una situación de un problema muy serio. Por otro lado, el gobernador, como no tiene la facultad de cobrar los impuestos que va a necesitar para cubrir el gasto que planifica, termina cediendo el problema a Nación, termina presionando a Nación y termina perdiendo más tiempo estirando la mano ante el gobierno nacional en Buenos Aires que estando preocupado por los problemas de su provincia. Entonces el gobierno nacional, bajo el sistema de coparticipación en sí, genera parte de este problema. Ahí les voy a mostrar una presentación que muestra, por un lado, lo que es el laberinto fiscal. Esto que ven que parece las cañerías, digamos, de un edificio, son una maraña de impuestos que se cobran a nivel nacional, a nivel provincial, y que luego hay que redistribuir para tratar de ver cómo llega esto a las provincias, a los municipios y demás. Ahí pueden leer a la izquierda: el beneficio político de gastarlo tiene las provincias, el costo político de recaudar la nación. El contribuyente no puede discernir a quién le está pagando sus impuestos. Los problemas de la coparticipación: incentivo del incremento constante del gasto público provincial. Dado que la nación afronta el costo político de recaudar y la provincia recibe el beneficio político de gastar, el contribuyente mira con indiferencia el ir y venir de fondos. Este desequilibrio vertical conduce a los gobernadores de varias provincias a emprender obras públicas sin considerar la voluntad de los contribuyentes de financiar el proyecto. En todo caso, los recursos no los proveen los ciudadanos de cada provincia, sino el conjunto de la nación. Segundo, ausencia de ciudadanía fiscal. Nada incentiva al contribuyente a controlar y reclamar una buena gestión del gasto público en su jurisdicción. En otras palabras, el sistema conspira contra el cumplimiento tributario voluntario de los contribuyentes, que deben pagar los impuestos a un nivel de gobierno distinto a aquel que en general perciben que les presta o financia el servicio. Es decir, si fuera una tasa municipal y fuera elevada, tenemos la posibilidad de ir a reclamar al intendente. Ahora, si como ciudadanos de una pequeña ciudad de Argentina pagamos impuestos a nivel nacional, el alcance y la ciudadanía fiscal, en el sentido de presionar para reclamar mejor servicio público o menor presión fiscal, no está, porque realmente pagamos impuestos a un nivel de gobierno que no es el que nos provee después el servicio público. Tercero, incremento de la evasión impositiva. Esto es muy claro con la coparticipación. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo que muestra Jorge Ávila, un profesor de la Universidad del SEMA. Él es de origen de San Juan, entonces cuenta que en San Juan, por cada 100 pesos que se recaudan, vuelven a la provincia apenas 1,90 pesos. 1,90 pesos es lo que le adjudica el sistema de coparticipación que tenemos hoy, que viene, bueno, tiene su historia, por supuesto. Entonces lo que él dice es, supongamos que un gobierno, un negocio, un comercio, vende un pantalón, recibe 1.000 pesos, por cada 1.000 pesos que esta persona cobra, tiene que pagar
IVA 21%. O sea, de los 1.000 tendría que pagar 210 a Buenos Aires. Y de esos 210 va a volver a San Juan 1,90 pesos. Entonces, imagínense que la AFIP se da cuenta que una persona evade impuestos y pide que la policía intervenga para cerrar el local. ¿Qué incentivo tiene un gobernador de cerrar un local que genera empleo, que genera ventas, que genera ingresos? Si del total de impuestos que va a pagar una provincia del interior, por ejemplo San Juan, apenas va a volver a San Juan 1,90 de cada 100 pesos que cobra o 19 de cada 1.000 pesos que paga. O sea, la realidad es que no hay incentivos. Es más, en numerosos casos hemos visto inspectores de la AFIP apiedrados por gente de los gobiernos provinciales con la idea de que no se cierren locales, negocios que claramente perjudicarían a la provincia. También esto genera lobby, es lo que hablábamos antes, de los gobernadores o representantes, de ir a Buenos Aires a presionar por una mejor participación en la distribución de los fondos o una mejor distribución en la obra pública. Esto es otro tema importante. Otro tema es el riesgo moral. Bueno, hay una sucesión de temas importantes. La transparencia, la poca transparencia, en el sentido de que no sabemos a quién le estamos pagando impuestos para poder reclamarle después por servicios públicos. El punto es que este sistema nos ha llevado a una situación difícil y hay una serie de autores que han trabajado esto de cómo podemos volver a ser un país federal. O sea, hoy somos un país bastante unitario, bastante dependientes del presidencialismo que tenemos, del poder ejecutivo, y de lo que se trata acá es de tratar de devolverle a las provincias ese poder federal que caracteriza nuestra Constitución y que ha generado numerosos debates históricos y constitucionales, digamos, en el momento de crear nuestra Constitución. Y ahí lo que plantean estos autores es el de darle a las autonomías provinciales la capacidad de recaudar sus propios impuestos, justamente para terminar con esto de que el 70% de los impuestos lo recauda Nación o más, y después de la coparticipación, quienes gastan esos recursos son más las provincias, por ejemplo, en un 70% o más, y no la Nación. Entonces se da un desequilibrio vertical importante. Entonces la idea sería, según Jorge Ávila, Jorge Streb, Alberto Porto, Horacio Pifano, profesores fundamentalmente de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad del SEMA, también de SEADE, con Venegas Lynch o Martín Krause, autores que han trabajado este modelo, han creado una propuesta parecida a esta. Esta concretamente corresponde a Jorge Ávila. Lo que él dice es lo siguiente: tenemos que darle a las provincias la posibilidad de recaudar sus propios impuestos, para lo cual hay que terminar con la coparticipación. En lugar de que sea la Nación la que coparticipa a las provincias, tratemos de crear un sistema donde las provincias, en todo caso, coparticipen a la Nación. Esto implicaría que, bueno, cada provincia recauda sus propios impuestos y luego le cede recursos a Nación para que Nación cumpla sus funciones, embajadas o relaciones internacionales, defensa, seguridad, lo que consideremos importante a nivel nacional. Por supuesto que eso podría generar una nueva discusión de qué funciones son importantes tener a nivel nacional. Pero de esta manera le daríamos a cada provincia la posibilidad de recaudar sus propios impuestos. Una segunda manera de verlo es, bueno, no, que Nación recaude lo que necesita para financiar su gasto, pero que las provincias también tengan su propia facultad. Entonces lo que propone Jorge Ávila, esto fue un trabajo que él hizo en el año 2000, 2001, pero que conceptualmente creo yo que dan la tecla sobre la reforma que necesitamos, es decir, bueno, tratemos de que la Nación, digamos, le ceda alguno de los impuestos a las provincias. Por ejemplo, dejemos que Nación recaude un 11% del IVA. Hoy recauda un 21%. Bueno, que recaude 11%. Y le ceda a las provincias el recaudar el 10% restante. Dejemos en la Nación la recaudación del impuesto a las ganancias de las empresas. Y dejemos en las provincias la facultad de cobrar el impuesto a las ganancias personales. Entonces, fíjense que redistribuyendo esos 11 impuestos clave que sostienen el 90% de nuestra recaudación en nuestro tiempo, podemos tener
un alcance para que las provincias puedan asegurar su propio sustento, su propio gasto, sobre la base de esa recaudación. Recordemos, por ahí esto no lo mencioné, que tenemos algunas provincias como Chaco, Formosa y otras, que hoy dependen en un 93 a un 97% de recaudaciones de nación, de transferencias de nación. Cuando uno mira, por ejemplo, Formosa o Chaco, del 100% de recursos tributarios que tienen, el menos del 10% lo recaudan ellas mismas y el resto viene todo de nación. Entonces, ante una situación de crisis y menor recaudación fiscal de nación, la provincia no le queda otra alternativa que, bueno, un desequilibrio enorme y la creación desde cuasimonedas, como ocurrió en el 2003, a cuestiones realmente muy, muy difíciles de resolver por las pocas herramientas que le damos a las provincias. Y en este sentido, lo que estaríamos haciendo es lograr que cada provincia recaude sus propios impuestos. Y que a su vez, bajo esa responsabilidad, también pueda definir qué nivel de gastos puede tener. Bueno, por supuesto hay algunos impuestos como combustibles, cigarrillos, que históricamente han sido más bien provinciales, entonces no necesitamos cederlos a nación. Pueden mantenerse, por ejemplo, las regalías de algunas provincias, esa situación se puede sostener. Pero el punto es que partiendo de esta base de recaudación que tenemos hoy, crear un nuevo esquema donde cada provincia pueda recaudar sus propios impuestos. Dividiendo, redistribuyendo los recursos y terminando con la coparticipación. La idea es recuperar la correspondencia fiscal, es decir, que cada impuesto, que cada provincia se pueda dar su propio ingreso. En los números de Ávila, fíjense que algunas provincias, como la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, serían inicialmente superavitarias, y las otras, todas las otras, serían inicialmente deficitarias. Pero se le daría la facultad a cada provincia de crear o de aumentar las tasas. Por ejemplo, el IVA, que era 11%, decíamos 11% para nación y 10% para provincias. Si una provincia quiere cobrar el 15% de IVA o el 8% de IVA y reducirlo, puede hacerlo. Ahora, claramente que estaríamos generando, en términos de Buchanan, de Tibut, autores importantes en finanzas públicas, Buchanan obtuvo el premio Nobel de alguna manera por estos aportes sobre federalismo fiscal. De lo que se trata es de generar cierta competencia horizontal. O sea que si una provincia quiere recibir inversiones de empresas privadas, lo que tiene que hacer es bajar impuestos. Si quiere generar un lugar donde la gente quiera vivir, además tiene que dar buenos servicios públicos como seguridad, quizás educación, quizás salud. O sea, la discusión de qué tamaño de Estado queremos es una discusión local ahora. Ya es provincial o incluso municipal. Ya no es una discusión a nivel nacional. Entonces, probablemente haya personas dispuestas a pagar más impuestos para vivir en lugares más seguros, y habrá personas dispuestas a ir al lugar donde tengan el menor nivel de impuestos con el mínimo de servicios públicos. Eso no lo sabemos, pero por lo menos tendríamos una diferencia en distintas provincias que ayudarían a que el ratio de impuestos que se cobran y de gastos o de servicios públicos que se ofrecen al ciudadano tengan más que ver con aquello que la gente quiere. Quizás tendremos provincias más socialistas, quizás tendremos provincias más liberales, pero en definitiva, descentralizando el gasto y también la recaudación, vamos a lograr autonomías provinciales con distintos niveles de recaudación y de servicios públicos que se ofrecen. Bueno, a partir de esta situación, algunas como Mendoza o Neuquén o San Luis tienen desequilibrios fiscales, bueno, pero tienen herramientas también para tratar de resolverlo. No es que este desequilibrio fiscal nace con este esquema. En realidad todas estas provincias ya son deficitarias y la nación en ese año ya era deficitario. Hoy habría que hacer los números de nuevo. Estamos trabajando en hacer los números modernos. El problema es que con los niveles de inflación que tenemos, un trabajo hoy actualizado, de acá a un año pierde vigencia. Y más, tomar el 2020, que es un año tan atípico, no es un buen año para tomar 2019 y 2018 también fueron años de crisis, habría que tomar 2017. Por ahí es necesario tener un año más de normalidad para poder hacer los números y que finalmente importe. Pero creo que acá, en este espacio que tenemos hoy,
la discusión es más bien conceptual, y creo que eso es importante. En algún momento tomamos los ingresos 2003-2008 para mostrar el nivel de recaudación de nación, provincias, y ver el nivel de dependencia que tienen las provincias respecto de sus gastos. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Neuquén eran las provincias menos dependientes. Fíjense que de origen nacional, 11, 45, 56%. Fíjense Formosa, La Rioja, Catamarca, las últimas, arriba del 90% de los recursos que utilizan son de origen nacional. Yo creo que este problema estructural se mantiene hoy, más allá de los números, que por ahí podemos tener diferencias. Creo que es importante mencionar esto como un problema estructural. Digamos, hay provincias que son realmente muy dependientes de las transferencias de nación. Y es importante señalar que esas provincias más dependientes, que han recibido más transferencias de nación durante décadas, no son precisamente provincias que muestren crecimiento, que muestren bajos niveles de pobreza, indigencia y demás. O sea, por más que tratamos, bajo un sistema de coparticipación, en la teoría, de contribuir con las provincias menos desarrolladas para que se desarrollen, la realidad es que hemos generado mucha dependencia, las transferencias de nación se concentran en la clase política usa esos recursos de una manera que claramente ha sido criticada por distintos modelos, pero que no llega a la gente, porque la gente sigue viviendo mal. En todo caso, hemos visto casos en muchas provincias que se han mantenido los gobernadores en el poder por décadas, han generado mucha dependencia en la gente de que ese nivel de gobierno o ese signo político del gobierno se sostenga en el poder con el correr de las décadas, porque es la única manera de la gente de saber que puede mantener sus ingresos y su calidad de vida, lo cual a su vez hace un sistema con muy malos incentivos para que alguien quiera invertir en esa provincia, crear empleo y crear valor. O sea, realmente la Argentina en distintas provincias y a nivel nacional también tiene esquemas que hay que romper. Y esto creo que es importante decirlo, más allá de que claramente tiene su costo decirlo, pero creo que a nivel nacional, a nivel provincial, si no nos damos un esquema con, digamos, sin coparticipación federal de impuestos, con un nivel de impuestos mucho más bajo, digamos, eliminando claramente el laberinto, con una gran cantidad de impuestos que no deberían existir, pero también cuestionando el tamaño de gasto, que es el que justifica que tengamos que tener esta cantidad de impuestos o esta presión tributaria. La Argentina, hay una frase muy famosa que se escucha a diario, que Argentina tiene una presión tributaria europea, pero tiene servicios públicos africanos y tiene ingresos sudamericanos. Entonces, claramente esto es una inconsistencia. Argentina no puede tener un Estado europeo con ingresos sudamericanos. Y la verdad es que Argentina vive, volviendo al gráfico que les mostraba al inicio, con un desequilibrio fiscal muy grande, que es permanente y que nos condena a un desequilibrio fiscal que después se vuelve un desequilibrio monetario por la enorme emisión monetaria, y ese desequilibrio monetario deviene en un desequilibrio cambiario, porque se va apreciando el tipo de cambio a medida que no permitimos que el tipo de cambio acompañe la inflación, y finalmente terminamos con una economía en crisis por crisis de deuda, por hiperinflación o altos niveles de inflación, con fuertes devaluaciones, que nos condenan a una economía de enorme inestabilidad. Entonces, al emprendedor argentino, ¿qué le estamos diciendo? Invierta en la Argentina, que acaba de tener ausencia de crédito, altos impuestos, la tasa tributaria más alta de toda Latinoamérica a un nivel europeo, pésimos servicios públicos, enorme inestabilidad económica y política, una economía, además, con cepo cambiario, que si tenés que comprar insumos, no los podés conseguir, y una economía cerrada al mundo, además, ¿no? Que si uno quiere importar bienes o colocar su producción en el exterior, tiene que sortear graves dificultades. Además, la sensación que queda, hoy no es el tema hablar de la legislación laboral, pero da la sensación que una empresa que contrata a una persona básicamente lo adoptó de por vida, porque los costos de salida, los costos de echar a esa persona son muy altos si la persona no cumple, los juicios laborales todos los pierden las empresas. Es decir, es altísimo el riesgo de invertir en la Argentina. Son altísimos los costos de invertir en la Argentina.
Y esto claramente va reduciendo esa cantidad de gente. Antes eran 8 millones, hoy son cerca de 6 o de 5 millones de personas las que trabajan en el sector privado, mientras que el sector público se va ampliando. Creo que hay algo de 20 millones o más de personas que dependen, que reciben cheques del Estado mes a mes. Y este es un número que asusta, ¿no? Cada persona privada paga impuestos para sostener a 3, en el sector público o 4. Entonces el número no cierra, y eso es lo que nos va haciendo poco a poco más pobres. Hoy en día yo veo mucha gente tranquila que cree que su salario en el sector público no ha sido recortado, por ejemplo en universidades nacionales, y no son conscientes, porque tienen ilusión monetaria, de que la inflación les está comiendo el ingreso. Supongamos un profesor universitario de tiempo completo que gana 100.000 pesos en una universidad pública, en la UBA, por ejemplo. Bueno, 100.000 pesos en 2019 es una cosa, 100.000 pesos en 2020 es otra. Uno dirá, bueno, pero no me recortaron. No recortaron a nivel nominal, pero en términos reales la inflación se fue comiendo ese ingreso. Lo mismo a los maestros, lo mismo a los jubilados y pensionados. El recorte ha sido muy grande porque la inflación está arriba del 30% anual. Por supuesto, podríamos discutir herencias. El macrismo dirá que fue la herencia anterior. Hoy Alberto Fernández culpará al macrismo por lo que recibió también. Y seguramente tendrán fundamentos para esto. Yo no quiero hoy hablar de una cuestión política, no quiero politizar la presentación, por eso les mostraba inicialmente los distintos signos políticos que han luchado con este problema, pero sin duda que alguien tiene que parar esto. O sea, ¿quién va a tener en esta Argentina la personalidad para decir que este sistema hay que cambiarlo? ¿Quién va a decir que de 170 impuestos hay que volver a 10, 11, 15 impuestos y no más? ¿Quién va a decir que la coparticipación no va más y que hay que volver a la correspondencia fiscal y a un federalismo real? ¿Quién se va a sentar ante los gobernadores a plantearlo? Hay que decir también que hay un problema constitucional donde el gobierno, digamos, la Constitución Nacional le da a las provincias la facultad de decir, no, yo no quiero terminar con la coparticipación, y con que solo una lo diga, la coparticipación no puede ser sustituida por otro esquema. Esto es un problema, porque por más que nos pongamos creativos y establezcamos nuevos sistemas, siempre hay provincias que pierden y ganan en estas reconfiguraciones. Entonces, la única manera que a mí se me ocurre que podemos tener un final para la coparticipación y la creación de un nuevo esquema tributario es un punto en el cual la nación ceda potestades tributarias a las provincias, no sé, 10 puntos, y que esos 10 puntos se redistribuyan en todas las provincias para asegurarles que van a contar con una mayor recaudación que les va a permitir entonces tener un esquema de equilibrio fiscal o de mejor recaudación que la que tienen hoy con este esquema. Solo de esa manera los senadores, que son los que representan a las provincias, van a votar una nueva ley de coparticipación que desde la reforma constitucional del 94 se sigue esperando. O sea, hay una obligación de los gobernadores de votar por un nuevo esquema de coparticipación. Pero esa discusión es de ratios hoy. No estamos discutiendo replantear el esquema. Entonces, creo que es momento de, digamos, de patear el tablero. Realmente creo que en estos círculos universitarios es donde estas ideas hay que plantearlas, donde los expertos de finanzas públicas, de impuestos 1, impuestos 2 en contabilidad, de finanzas públicas en las carreras de economía, de contabilidad pública, por ejemplo, en las carreras de contador, gente que realmente sabe de impuestos, empiece a plantear esquemas nuevos que luego puedan ser adoptados a nivel nacional, con la aceptación de las provincias, para cambiar los incentivos y sacarnos de esta jaula en la que estamos. Es como que Argentina hace tiempo ya se metió en una jaula, tiró la llave y estamos en un esquema que no funciona. Bueno, ¿cómo salimos de este esquema de fábrica de pobres? Creo yo, cambiando el sistema tributario, y creo que estas ideas que hoy planteé, conceptualmente al menos, son el punto de partida de ese cambio que en algún momento tenemos que plantear. Bueno, si les parece, abrimos un espacio de preguntas y... Sí, Adrián, aprovecho, bueno, en principio muchas gracias. La verdad que los gráficos ilustran un montón determinadas situaciones que uno a veces en la diaria no puede discernir, ¿no? Más allá de que hay términos
que por ahí aquellos que vienen del ámbito de la economía, por ahí obviamente no es el marco, pero habría que profundizar en más detalle. Quedan dos preguntas, una de las cuales las han formulado y yo te las transmito, otra es personal. Te transmito la personal. Si nosotros fuésemos a un esquema de baja de impuestos, en cualquier sentido, ¿sí? En alguno de los propuestos por vos, pero un esquema de baja de impuestos, ya sea reduciendo la cantidad o reduciendo las alícuotas de alguno de esos impuestos. ¿En qué tiempo considerás, o no sé si está medido, o tenés algún estudio que mida, la velocidad en que se recupera la mayor recaudación? Porque si yo entiendo bien, la propuesta es, si yo bajo los impuestos voy a terminar recaudando más porque subo más gente al impuesto, porque subo de alguna manera la base de producción o la base de generación de riqueza. Y yo creo que el tema ahí político, mientras vos hablabas, pensaba decir, bueno, tenemos que salir de, es duro, ¿no? La fábrica de pobres, pero cuando uno ve esos gráficos es la realidad, lamentablemente es lo que se está generando. Entonces, digo, el costo político, pienso en el político y digo, yo si tomo este camino, tengo 4 años, quiero que me reelijan, entonces si no lo puedo hacer en 4 años, la mejora en la recaudación, probablemente nunca lo voy a hacer. Entonces, quería entender un poquito más eso en el primer concepto y después te voy con la segunda. Bien, gracias porque es un tema importante. Gracias, Leonardo. A ver, esto se llama una curva de Laffer, de un autor llamado Laffer precisamente, que siempre se plantea la historia de que estaba en un café y en una servilleta dibujó este gráfico y la verdad que fue muy útil para hablar de estos temas. Y él decía lo siguiente, decía, la recaudación va a ser igual a la presión tributaria por la base imponible. ¿No? O sea que una tasa tributaria total, con la sumatoria de todos los impuestos que le aplicamos a las empresas y a la gente, multiplicado por la gente, por lo que produce la gente, las empresas, nos va a dar un total de recaudación. Entonces, el punto es, si yo tuviera presión tributaria cero, no importa qué base imponible tenga, voy a recaudar cero. Si tuviera una presión tributaria del 100%, no importa qué base imponible tenga, o sea, sí importa qué base imponible tenga, también voy a recaudar cero. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen que todo lo que yo genere, el 100%, el gobierno se lo va a llevar, el incentivo que tengo para trabajar, para invertir, para arriesgar, para innovar, para ser creativo, cero. No trabajo. Con lo cual, claramente, esquemas donde la presión tributaria es muy, muy baja hacen que se recaude muy poco, pero esquemas donde la presión tributaria es tan alta también lleva a que la recaudación sea muy baja. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estamos? Si hoy la Argentina estuviera acá, claramente hay lugar, fíjense, para que un incremento de la presión tributaria me permita aumentar la recaudación. ¿No? Porque más presión tributaria me lleva a más recaudación porque la curva de Laffer en ese espacio permite esa mayor recaudación. Pero si yo estuviera acá, es decir, por encima del óptimo, que llama Laffer, que sería este el punto en el cual alcanzo el máximo de recaudación, punto óptimo, máximo de recaudación posible en este esquema, lo que uno diría es, bueno, yo necesito saber que si estoy en este punto, vamos a ponerle C, si yo estoy en el punto C, es al revés, una mayor presión tributaria me lleva a recaudar menos, mientras que eliminar impuestos me lleva a recaudar más. Entonces la pregunta es, ¿dónde está Argentina? Esa es una respuesta que nadie puede dar. Asumimos, muchos, que la Argentina se encuentra en un punto donde es tan alta la presión tributaria que tenemos pocas empresas privadas dispuestas y con posibilidades de pagar realmente todos los impuestos que se nos exigen. Entonces, una economía institucionalmente más liberal, quiero decir con esto, de menor gasto público, de menor impuestos, de menor deuda, de menor emisión de moneda, es una Argentina donde va a aparecer el crédito, donde va a haber estabilidad monetaria, donde va a haber una mochila de impuestos menor. Todo esto genera incentivos para decir, bueno, en esta Argentina sí quiero invertir.
Entonces, si nosotros partimos de la base de que somos una economía donde ni los propios argentinos confiamos, y abrimos cuentas en Uruguay, en Estados Unidos, en Suiza, en distintos lugares del mundo, porque nos damos cuenta de que acá nuestro ahorro corre riesgo, bueno, los niveles de inversión son muy limitados. Pero si creamos una Argentina con instituciones y reglas de juego más propensas al empresario, más, digamos, más que fomenten la rentabilidad y demás, entonces tendremos una Argentina donde la órbita del mercado se amplía, la órbita del Estado se achica, y en esa órbita del mercado va a haber más empleo genuino, entonces es menos necesario los planes sociales del gobierno que ayuden a su vez a generar el empleo que hoy el sector privado no genera. El sector privado hoy no genera empleo por las condiciones, por las reglas de juego que tenemos. Entonces la pregunta que hace Leonardo es, si bajamos los impuestos, ¿cuánto tengo que esperar para aumentar la recaudación? ¿O cuánto tengo que esperar para que las empresas emerjan y empiecen a crear valor? Yo diría, en el momento que alguien, y la verdad que estamos en manos de nuestros funcionarios, pero también creo que esto es una cuestión cultural, ¿no? Si nosotros le pedimos a nuestro presidente y a nuestros representantes más gasto, más planes sociales, más programas de gasto, es lo que vamos a tener. O sea, yo no creo que el problema sea Cristina Kirchner o Alberto Fernández, el problema es más bien cultural. Si no, no serían presidentes, personas que plantean siempre aumentar el gasto. Entonces, si Argentina realmente toma conciencia de que es al revés, ¿no? De que reduciendo la órbita del Estado va a permitir que aumente el tamaño del Estado, y ese aumento del tamaño del Estado permite crear empleo, entonces tenemos una solución. Ahora, yo creo que el momento en el que Argentina planifique una fuerte baja de los impuestos, inmediatamente reacciona al mercado, inmediatamente. Por supuesto que para generar recaudación habrá que esperar. En el caso de Estados Unidos, Reagan aplicó reducción de impuestos y terminó su mandato 4 años después con la misma recaudación que tenía en el esquema anterior 4 años antes, digamos, con muchos más impuestos. El ejemplo de Reagan es un ejemplo donde bajando impuestos no perdés recaudación. Yo creo que hoy Argentina está ahí. Por eso es importante lo que decía Leonardo. Ahora, por supuesto que inicialmente habrá empresas que reaccionen. De hecho, cuando Macri, fíjense lo que pasó con Macri y el campo. Quitó retenciones a las exportaciones, y si Argentina nunca en toda su historia había superado las 100 millones de toneladas, las 100 millones de toneladas de granos, en esos 2 años, 2016-17, Argentina pasó a 150 millones, 140, 150 millones de toneladas de granos. ¿Cómo hicimos eso? Bueno, eso fue el mercado, en este caso de productores agropecuarios, que reaccionaron para aumentar la producción en el momento que se quitaron las retenciones. ¿Leo lo de Emiliano? Sí. Decía Emiliano, en otros países pagan muchos más impuestos. Aquí todavía pueden evadir bastante desde el pequeño al más grande. No todo es un gráfico y cálculos. Bueno, pero es lo que decía, en algunos países se pagan más impuestos que acá, son muy pocos. Yo te diría, Emiliano, es muy difícil encontrar países que paguen más impuestos que Argentina. Probablemente Noruega, Suecia, pero son países con PBI per cápita que cuadruplican, quintuplican el nuestro. Entonces, no le podés exigir la presión tributaria que hoy tenemos a empresas que están tan destruidas, digamos, que están sin crédito, que están asfixiadas por todos lados. Estamos destruyendo miles de empresas en Argentina. Las grandes se van, las pequeñas se cierran, y no es un tema menor. Más allá del contexto coyuntural con el COVID-19, que es terrible, realmente tenemos una presión tributaria que en esta economía argentina, con un 40% de pobreza y sumando, ¿no? Porque estamos cerca del 50%, y entre jóvenes arriba del 60% de pobreza, me parece inviable. La verdad es que el mundo que ha bajado la pobreza no lo ha bajado con planes sociales. Entiendo que en situaciones como la crisis del 2002 sea necesario quizás una ayuda estatal un poco mayor que la que hay sin crisis. Pero que Argentina en 2003 al 2008, por ejemplo, años de recuperación, haya ampliado los planes sociales en lugar de ir retirándolos,
creo que es un error conceptual. Y que 20 años después del 2000, que es cuando teníamos esa cantidad de pobres, mantengamos todavía la cantidad de planes sociales multiplicados, creo que es mucho más grave todavía. Y bueno, estamos en esa inconsistencia, repito. Ahora es cierto que algún país, pero muy pocos, en la región nuestra latinoamericana o todo el continente americano, yo no creo ni que Estados Unidos, ni Canadá, ni ningún país latinoamericano tenga la presión tributaria que hoy tiene Argentina. Eso no lo veo. La CEPAL tiene muchos gráficos comparados de Argentina con otros países latinoamericanos para que vean que duplicamos la presión tributaria de Perú o Chile, por ejemplo. Los países de la Alianza del Pacífico se han dado sistemas tributarios mucho más eficientes, sin este laberinto que tenemos nosotros, y mucho más leve, con lo cual una empresa que discute si invertir en Chile o en Argentina se va a Chile. Si invertir en Perú o en Argentina se va a Perú. Aún con una Perú que tiene niveles de informalidad muy grandes, aún con niveles de corrupción enormes. Si hablamos de cuestión tributaria, realmente hay países, Uruguay incluso, que ofrecen esquemas tributarios mucho más leves, con una situación de finanzas públicas equilibrada. Digamos. Claramente Argentina tiene que buscar... A ver, yo voy a esto. Argentina hoy tiene que buscar el equilibrio fiscal, pero una vez que lo alcance, tiene que seguir bajando el gasto para poder eliminar impuestos. Porque uno puede alcanzar el equilibrio fiscal un año porque se licuaron todos los gastos del sector público. Supongamos que en 2021 podamos recuperar el equilibrio fiscal. Está bien, pero los jubilados están ganando una miseria, y los maestros también, y los policías también. Entonces, es claramente un problema. Seguramente van a empezar a reclamar los sindicatos para que los salarios y los ingresos de todos estos sectores vayan mejorando, y en la medida que vayan mejorando vamos a volver a niveles de desequilibrio fiscal muy grandes. Entonces, hay que volver a discutir cómo hacer para que mucha gente que hoy recibe planes del gobierno, esos planes tengan un vencimiento y poco a poco la gente se vuelva a integrar a la actividad productiva. ¿Cómo hacemos para que esa gente vuelva a la actividad productiva? Bueno, una es eliminar impuestos, pero claramente estamos en un problema, porque si yo elimino impuestos hoy, el desequilibrio fiscal es mayor. Entonces me tengo que endeudar o tengo que emitir, pero si emito y la inflación es mayor, nos vamos a una hiperinflación, donde el esquema es peor todavía, de más inestabilidad. Entonces, el problema es claro, estamos atrapados, y por eso creo que hay que replantear estructuralmente la Argentina. Lamentablemente, en Argentina estas cuestiones se terminan resolviendo con grandes crisis económicas, con grandes licuaciones de gasto, y entonces pasa lo que pasó en 2001-2002, donde pasamos de un 7% de déficit fiscal a 4% de superávit, pero porque estábamos en default y porque licuamos todos los gastos y nos empobrecimos terriblemente. Bueno, algo parecido está por pasar. Ahora, en el momento que llegamos a esa nueva Argentina pobre, tenemos que ver cómo hacer para emprender un proceso genuino de desarrollo y abandonar estos ciclos económicos que son cada vez más cortos y mucho más profundos. Argentina está viviendo crisis tras crisis, y a su vez, poco a poco, la actividad económica va siendo declinante, y mientras algunos países, como los países vecinos incluso, tienen tasas de crecimiento acumuladas de 4% por año, duplican el PBI per cápita en unos 10-15 años, Argentina sigue estancada. Argentina hoy, en el año 2020, tiene el nivel de ingresos que tenía en los años 90, incluso antes. O sea, realmente, y si quieren antes de la crisis 2020. O sea, permítanme hacer un gráfico nada más. Argentina, más o menos es esto. O sea, tuvimos una década del 90 con desarrollo, esto fue el tequila del 95, después más o menos crecimos, del 98, 99, 2000 nos estancamos, 2001, 2002 caímos mucho, y ahí emprendimos una recuperación hasta el 2008. El 2009 fue la crisis global, el 2010 y 11 crecimos un poquito, y ahí empezó el serrucho, donde Argentina básicamente pasó esto. Era un año de crecimiento, un año de caída, un año de crecimiento. Y después de esto, de estos años, llegó el macrismo. El 2017 tuvimos el máximo pico de actividad acá.
y luego tuvimos 2018 y 19 como caída, y 2020 nueva caída, que nos deja acá. Entonces, cuando uno dice, no, o sea, Axel Kicillof nos muestra un gráfico de crecimiento, 2003-2008, no es crecimiento esto, este redondel que pongo acá. Este redondel es la recuperación de la crisis del 2002. No es lo mismo crecer que recuperar. Argentina no crece desde hace muchísimo tiempo. Si este era el pico del 98, o de incluso de 1996, por ahí, la Argentina en el año 2016 tiene el mismo nivel, antes de hablar de Macri y del COVID, ¿no? Tiene el mismo nivel de actividad que en los años 90. Entonces, ahora de vuelta estamos abajo, vendrá una recuperación, pero ¿cuánto tiempo tendremos que esperar para volver al nivel de actividad que supimos alcanzar en el primer trimestre de 2018? El primer trimestre es el pico de actividad. Esto es información oficial, ¿no? No es que... O sea, Argentina, ese nivel de actividad le va a llevar tiempo. Supongamos que nos vaya bien y emprendamos en 2021 una fuerte recuperación. De hecho, ya está pasando esta recuperación, pero ahí nos quedamos. Bueno, nos llevará un tiempo y ahí vamos a estar en 2018. Desde ahí en adelante, para crecer, hace falta apertura económica, flexibilización laboral, una reforma previsional, baja de impuestos, reforma integral del Estado. Todas esas reformas estructurales hoy no se están discutiendo. Por eso digo que tenemos que plantear un nuevo esquema para salir de esto. Si no, realmente acumularemos pobres y pobres. Obviamente, en estos puntos del pico bajo, digamos, acá y acá, los niveles de pobreza son del 50%. En estos niveles aquí son del 30%. Pero Argentina tiene que lograr un esquema de pobreza de un dígito. Bueno, para eso es necesario emprender un proceso de desarrollo, que hay que iniciar ya, pero para iniciarlo ya hay que aplicar reformas estructurales que hoy ni se mencionan en la agenda del gobierno. Por eso creo que es grave la situación. Decía Emiliano, nadie quiere hacer la cirugía mayor, ajuste y devaluación. Sería como barajar y dar de nuevo y no ir poniendo parches a cada cosa. Bueno, una cosa es una devaluación y otra cosa es reconocer que el tipo de cambio es una fantasía. O sea, un sinceramiento de un tipo de cambio, un sinceramiento de dónde estamos, creo que es importante. Hoy, la falta de dólares nos lleva a decir que el tipo de cambio tiene que estar alto. Entonces, por más que el gobierno rechace o evite una devaluación, tarde o temprano el tipo de cambio va a saltar, porque el desequilibrio monetario es fenomenal. Entonces, creo que realmente estamos ante desequilibrios que van a dar que hablar. Dicho eso, creo que el 2021 va a ser un año de parcial recuperación, 4 o 5 puntos del PBI, mejora en la recaudación, porque al volver la actividad, tras la flexibilización de la cuarentena, va a mejorar la recaudación y el déficit fiscal de los 10 puntos que tenemos hoy va a tender a achicarse. El presupuesto habla de 4,5, es gravísimo 4,5, porque implica también una monetización que va a agravar el desequilibrio monetario, pero ese desequilibrio monetario después también va a agregar leña al problema cambiario, que realmente es muy grave, y tomando en cuenta las LELIQs y demás, la situación es muy compleja. Pero bueno, volviendo a los impuestos, creo que hay que pensar cómo hacer para reestructurar la situación, porque esto es insostenible. Y tenemos grandes expertos en la Universidad de La Plata, que tienen un departamento para estudiar estos temas, en la Universidad del SEMA, también en SEADE, se ha trabajado durante mucho tiempo. Lo que pasa es que no escuchamos a los grandes expertos en la materia. Y obviamente el problema es más político y más cultural que económico. Porque resolver los problemas en el pizarrón, como hoy lo hago acá, planteando una propuesta, un inicio para la investigación que puede dar lugar a una respuesta, es fácil, porque yo no enfrento a los gobernadores, no enfrento a una cultura y a una sociología argentina que se opone a este tipo de reformas. Pero, y bien, como decía Emiliano, ¿no? Es más fácil poner un parche que dar una solución de fondo. Pero creo que ante la realidad y ante la acumulación de pobres, y especialmente entre jóvenes, nos debemos una solución integral y estructural. Y yo creo que ahí nadie está ni planteando el problema.
O sea, nuestros representantes ni siquiera se animan a enfrentar a un periodista que le haga 3 o 4 preguntas sobre cuál es el plan económico. No tenemos ni un plan económico de cómo vamos a enfrentar la situación post-cuarentena. Esa es la cuestión hoy. En 2020 claramente fue un año duro para todo el mundo, pero 2021 es el año de flexibilización de las restricciones a nuestras vidas, a nuestros derechos constitucionales, a nuestras libertades individuales. Bueno, ahí tiene que arrancar la economía, pero ¿cómo va a arrancar? ¿Qué va a hacer el gobierno para aliviar un poco a las pymes, para que puedan sobrevivir de todo este contexto, para que vuelvan a tener crédito, para que vuelvan a tener incentivos para contratar personal? Tenemos 30% de desocupación y la legislación laboral no te invita a contratar personal. Entonces, ¿quién va a contratar personal? Claramente las reglas de juego no son las adecuadas. Y ahí es donde hay que plantear un esquema, digamos, reestructurar el esquema, y bueno, creo que estos espacios son fundamentales. Adrián, la verdad que justamente iba a decir eso, ¿no? Es decir, es interesante la reflexión como para llevarse en el pensamiento otras cuestiones, ¿no? Obviamente como decíamos hace un ratito, cada uno de estos puntos tiene distintas aristas y uno podría hacer una profundización. Nos queda chico el espacio de 1 hora, hora y media para debatir. Pensaba mientras vos hablabas también la población laboral activa, que cada vez en los últimos años, cuando uno ve gráficos oficiales o números, muestran que esa población activa sobre la cual cada vez caen más estos impuestos o esta presión fiscal es cada vez menor. Y eso también es preocupante, ¿no? Y cuando uno mira el gráfico del inicio tuyo, es decir, cualquiera sea el gobierno de los últimos 60 años, creo que mostraste, si no recuerdo mal, estábamos en una situación muy parecida permanentemente, o sea, con los distintos, nos ahogamos cada vez más, parece, ¿no? Cada vez vamos a tocar más el fondo del mar, o probamos el mar si está más profundo o no, pero nunca pasamos a ver arriba qué pasa. Y es preocupante porque todo esto va degenerando cuestiones, se van distorsionando otros hechos. Por eso, tanto como decías vos, Emiliano, por ahí, acá hay que hacer un cambio estructural muy fuerte, que me parece que deberíamos replantear un poco la base argentina, ¿no? Y con esto de la coparticipación también es un tema muy central que habría que discutir, que habría que debatir. Pero me parece que esa discusión hay que darla. Me parece que es interesante, ¿no? Quizás habría que ver bien cuál es la solución final, pero me parece que, y es un poco lo que quisimos proponer desde el ambiente de la universidad en este espacio, es dar esta reflexión, es dar el ámbito a pensar sobre estos temas y no dejarlos solos en una charla de café en la que todos opinamos, sino generar conciencia. Vos creo que has dicho una palabra que yo no la escucho muy seguida, que es la cultura de todo esto. Es decir, más allá de un político de turno y quien fuere, se llame como se llame, no dejan de ser anécdotas en un país y la verdad que es una cultura que vamos tomando como país cada vez más clara. Entonces me parece que tenemos que tener esto en la conciencia y también hay otra base de la población que por ahí puede pensar distinto, puede generar acciones distintas y me parece que sin empleo, sin producción, sin generación de riqueza, es difícil que todo esto se pueda mantener y pueda desarrollarse y crecer. Sobre todo pensando en nuestros hijos, ¿no? Nosotros que ya tenemos hijos y que por ahí pensamos en el futuro, es difícil. Así que de mi parte, la verdad que me encantó la reflexión. Ha sido un lujo, como he dicho, Adrián, tenerte acá. Me queda el sabor a poco de querer por ahí intercambiar mucho más de tu generosidad y tu conocimiento. Y bueno, quedás formalmente invitado para el año próximo por ahí a hacer una segunda edición de esto y poder darle una continuidad y ver si podemos haber logrado alguna mejora o en todo caso seguir reflexionando para ver cómo podemos lograrlo. Así que gracias a todos los que nos estuvieron escuchando del otro lado. Un gusto. Nuevamente muchas gracias Adrián y gracias Alfredo también por la ayuda en el soporte. Nos despedimos. Que sigan Bueno, muy muchas bien. gracias. Gracias, Leonardo. Un Saludos a gusto. todos.